Saludos, estamos aquí nuevamente en su programa preferido en Sala Situacional TV. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales en Sala Situacional TV, pero sobre todo algo que para nosotros es muy importante es el debate. Y esto quiere decir que cuando ustedes se suscriban a su canal de Sala Situacional TV, hagan sus comentarios buscando el debate, el análisis para ver cuál es su posición o su opinión sobre lo que es la respuesta de nuestro invitado el día de hoy, porque eso es lo que generamos, una especie de análisis para profundizar aún más de lo que vimos el día de hoy en esta importantísima entrevista. Soy Jorge Sade Cares y a mi derecha se encuentra el señor Manuel Pichardo en su calidad de secretario de Asuntos Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo. Él ha tenido muchísima experiencia en temas de política exterior representando al país como diputado ante el Parlacem. Hubo un momento que lo presidió, sin duda alguna. De igual manera, ha presidido otros organismos internacionales. Ha estado muy profundo con el tema de la política exterior dominicana y conglomerando la política internacional, tanto de nuestra región como de otra región. Señor Manuel Pichardo, para nosotros es un honor tenerlo aquí en este programa. Muchas gracias, Jorge, a tu disposición y a disposición de tu público. Gracias. Para recordarle al señor Manoli y a ustedes los televidentes de Sala Situacional TV, no hay preguntas buenas ni malas, no hay inválidas no inválidas y al final ningún tipo de resultado. Usted es libremente de exponer, de acuerdo a los estatutos de su partido, ideología de su presidente, antecedentes cuando fue el presidente señor Leonel Fernández, cuáles fueron sus decisiones en materia política exterior y lo que usted medianamente entiende como debería decir la posición ante convenios, conflictos y otras posiciones en materia política internacional. Comenzamos, señor Pichardo. Adelante. Perfecto. Si podríamos vamos a comenzar de lo general y sobre todo del país, si usted podría calificar del 1 al 10, bien, del cual el 10 es la máxima puntuación. ¿Cómo usted calificaría la actual política exterior de la República Dominicana del presidente señor Luis Abinader? Si hubiera una política exterior, la calificaría. Pero nosotros no tenemos política exterior. Y lo repito siempre, esto que voy a decir, cuando el presidente Luis Abinader se instaló, dijo que la política exterior de la República Dominicana estaría adscrita a la política exterior definida por el Departamento de Estado. Lo dijo él y lo dijo el actual canciller. Ha sido su único canciller. Por lo tanto, no podemos para evaluar la política exterior de la República Dominicana, tendríamos que evaluar la política exterior de los Estados Unidos. Caramba, y lo paradójico que ha habido dos políticas exteriores estadounidenses. La del presidente Biden y la del presidente Trump. Y ambas, la política exterior de los Estados Unidos, no importa el presidente, que se apuntan a una misma dirección. Lo único que son estilos distintos. Y yo pienso que la política exterior de los Estados Unidos en los últimos años está dirigida a preservar su hegemonía. Perfecto. Su influencia, poder a nivel global, debido a que ha habido una pérdida de hegemonía, debido a que el tablero geopolítico global se reconfigura y otros actores emergen con peso a nivel de las decisiones en la agenda global. Y por eso, tanto el presidente Biden como el presidente Trump, con estilos distintos, lo que han procurado es tratar de que la hegemonía, la influencia de los Estados Unidos se mantenga o no se mantenga porque ya la ha perdido, sino restaurar, diríamos, el poder que tenían los Estados Unidos a nivel global. Entonces vamos a transformar la pregunta. Si usted evaluaría el trabajo que ha hecho la Cancillería Dominicana desde el 2020 hasta hoy en día, del 1 al 10, ¿usted cómo lo calificaría? Vamos a poner eso. Del 1 al 10 le doy un 3. Perfecto. Primero porque se han concentrado básicamente en lo relativo al tema de la crisis haitiana, como si el mundo girara solamente en torno a eso, como si no tuviéramos, por ejemplo, que diversificar nuestras relaciones, afianzar nuestras relaciones comerciales con otros países, todos Haití. ¿Y por qué Haití? Porque Haití tiene un impacto político en la República Dominicana y por eso han usado el tema haitiano como forma de instrumentalizarlo con fines políticos y con fines electorales. Y en este último tramo del año pasado con fines reeleccionistas. Entonces, a eso se circunscribe la política exterior de la República Dominicana. Vemos al presidente de la República, cada vez que va a un foro internacional, solo habla de eso.
Es así. pero el mundo es otra cosa. O sea, nosotros tenemos, como digo siempre, que aprender a caminar y a masticar chicle a la vez. Entonces parece que el gobierno no sabe hacerlo. Y por esa razón, la política exterior de la República Dominicana uno no la puede ni siquiera calificar. Ahora bien, vamos con ese caso que usted tocó sobre la situación de Haití. Entre muy buena, muy mala, regular, mala, ¿cómo usted evaluaría la política exterior enfocada que ha hecho la República Dominicana en torno a la crisis con Haití? Bueno, mala, primero, porque no ha tenido la capacidad de convencer a la comunidad internacional de que intervenga en el mejor sentido, ¿no? En Haití para tratar de buscar una solución definitiva al caos que impera en un país que está en plena disolución, un estado prácticamente disuelto, donde no hay autoridades de ningún tipo, no hay autoridades electas, no hay presidentes, no hay canciller que sea el producto de una elección popular, no hay senado que debe haber, no hay justicia, no hay nada. O sea, es un país que está, diríamos, a su suerte, andando a su suerte sin una autoridad legítima y con el control de bandas criminales en todo el país. Entonces, no hemos sabido llamar la atención o comprometer, no hemos tenido la capacidad de comprometer a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití y eso, de alguna manera, ayude a la propia República Dominicana, porque la crisis haitiana tiene un impacto no solo migratorio, económico y de toda suerte, de seguridad para la República Dominicana. Hemos visto que últimamente ha habido varios indicios, señor Manolo, en torno al reingreso de la República Dominicana al CARICOM. Usted, en su calidad de secretario de la Fuerza del Pueblo, ¿apoya este ingreso a la República Dominicana al CARICOM, sí o no? Sí, claro. Yo creo que la República Dominicana tiene que estar en todos los organismos que debe estar. Porque mira, en 1996, con la llegada de Leonel Fernández al poder, el país se abrió al mundo. Nosotros éramos desconocidos a nivel global. Cuando se hablaba de la española, el referente era Haití. No se hablaba de República Dominicana. Nosotros estamos ausentes en los debates internacionales, en todos los foros. De hecho, en los organismos donde participábamos, que éramos miembros, ni siquiera pagábamos nuestras cuotas. Y entonces vivíamos en esta especie de insularidad política. Y bueno, eso terminó con Leonel Fernández. Nos pusimos al día en los organismos internacionales donde estamos con nuestras cuotas, ingresamos al sistema de integración centroamericano, nos pusimos al día con las cuotas en todas partes, como dije, y empezamos ya a tener una presencia activa en todo lo relativo a la dinámica política en América Latina y el mundo. De acuerdo. Vamos con el tema de política exterior. Y creo que fue una de las primeras medidas que hizo el gobierno de Luis Abinader. Usted habló de que la política exterior está muy apegada a los Estados Unidos y a su Departamento de Estado. Me acuerdo que en el 2020 el gobierno de Luis Abinader anunció el traslado de su embajada en Israel. Así es. De Tel Aviv a Jerusalén. La Fuerza del Pueblo y sus estatutos. ¿Está de acuerdo con esa medida, sí o no? Mira, lo que pasa es que el tema palestino es una agenda de las Naciones Unidas. Y hay una hoja de ruta en Naciones Unidas. Y lo que está planteado es la creación de 2 estados. Y la República Dominicana se adhiere a esa propuesta mayoritaria que no se logra todavía concretar. Por lo tanto, tomar la decisión de mudar una embajada a Jerusalén, que es un territorio en conflicto, me parece que es una imprudencia. Pero además refleja lo que yo he dicho. ¿Por qué lo hace la República Dominicana? Bueno, porque el Departamento de Estado lo anunció, que Estados Unidos mudaría su embajada a Jerusalén. Y lo hizo inmediatamente República Dominicana, lo hizo el gobierno, me parece que de Yamatei en Guatemala, y lo hizo también el gobierno, no sé si paraguayo, de Cartes de Paraguay, los únicos que lo hicieron. Porque son países que en ese momento todos estaban adscritos a la política exterior del Departamento de Estado. En Guatemala ha cambiado un poco con la llegada de otro gobernante, pero en Paraguay sigue igual y en la República Dominicana tenemos al mismo presidente. Eso quiere decir, señor Manolo, que si volviese la Fuerza del Pueblo
al poder y el presidente Leonel Fernández lidere el país, ¿ustedes volverían a cambiar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv? Pero la embajada no llegó a mudarse. No, pero hubo un anuncio oficial. Sí, el anuncio se hizo, pero no llegó eso no se llegó a concretar. ¿Pero ustedes revertirían esa decisión? Pero esa decisión se quedó en el aire. Eso Ok. no se hizo. Perfecto. Pero nosotros, en todo caso, nos adherimos a la hoja de ruta que ha establecido las Naciones Unidas y que va encaminada al establecimiento de 2 estados. En virtud de eso, para la Fuerza del Pueblo, ¿cuál es la capital actual de Israel? ¿Tel Aviv, Jerusalén o Jerusalén Oeste? Bueno, pero la capital es Tel Aviv, Tel que Aviv. reconocen las Naciones Unidas. Perfecto. Es Tel Aviv. Habló del conflicto árabe-israelí. Me gustaría ver cuál es la posición de su partido en torno a la solución a ese conflicto. ¿Ustedes apoyan la solución de 2 estados, como Por usted muy supuesto. mencionó? Habla de la creación de un solo estado israelí, habla de la creación de un solo estado palestino, o habla de un estado binacional donde convergen este tipo de naciones. Lo que está en la agenda de las Naciones Unidas es la creación de 2 estados. Y es lo que apoya China, es lo que apoya las potencias más influyentes del mundo, es lo que apoya incluso los propios Estados Unidos, a pesar de un cambio de posición con el presidente Trump. Y yo creo que hay un consenso en la comunidad internacional de la creación de 2 estados. Eso es lo que nosotros hemos asumido. Perfecto. Vamos a profundizarnos en la región de Medio Oriente, señor Manolo Pichardo. Hace unas cuantas semanas hubo una especie de guerra, vamos a ponerlo así, entre Irán e Israel. Si tendríamos que decidir en la Fuerza del Pueblo a cuál de los dos apoyaría, ¿usted apoyaría a Israel en esos ataques de defenderse o apoyaría a Irán en su debido derecho a defenderse también con esos ataques? Mira, perdón, está como muy maniqueo, pero, Es así. pero te diré lo siguiente. Nosotros abogamos por la paz, Perfecto. por respeto al derecho internacional. Ningún país de manera preventiva puede bombardear a otro. Yo me imagino que me va a bombardear. Bueno, pero no lo he hecho. Entonces, esos ataques preventivos, a mí en lo personal, a mí me parecen una perversidad y una violación al derecho internacional. Ahora bien, tú me dices, bueno, pero Israel tiene miedo de que Irán desarrolle armas nucleares, pero tú tienes armas nucleares. Se dice que tiene 12. Hay analistas que dicen que tiene 500 ojivas nucleares Israel. Bueno, y si tú tienes, ¿por qué no puede tener el otro? Yo recuerdo una vez el presidente Lula, cuando se le preguntó acerca de si Irán desarrollaría armas nucleares, él dijo que si uno la tiene, todos tienen derecho a tenerla, porque o no la tenemos ninguno o todos la tenemos, porque es un tema bastante delicado. O sea, si tú tienes derecho, ¿por qué yo no? Existe en el mundo diplomático la reciprocidad. La también. reciprocidad. O sea, tú tienes armas. Bueno, ¿y por qué yo no lo puedo tener? Lo que pasa es que tú quieres tener y que yo no tenga para dominarme. Entonces, ante esa situación, y además Irán ha dicho que lo que está es desarrollando diríamos, la tecnología con fines pacíficos para básicamente generar energía. Y bueno, y si no fuera así, supone que no fuera así y que lo que quiere es tener armas nucleares. Bueno, pero es que sus enemigos tienen. Perfecto. Así lo veo yo. La reciprocidad, la importancia. Así es. Y el interés de todos los países de preservar su seguridad también, Así tanto es. Israel como Por Irán. supuesto. En Siria hay un nuevo gobierno, señor secretario. Bien, es uno liderado por Golani. Él estuvo en las filas de Al-Qaeda, exfilial de Daesh. Bien, si su partido sería el oficialista hoy en día, ¿usted apoyaría ese gobierno sirio nuevo, sí o no? Bueno, mira, aquí yo tengo que hacer un poco de ejercicio de analista, porque como partido todavía no hemos discutido ese tema, pero sí te diré que ese señor que gobierna en Siria, le decían como el degollador de cuellos. E incluso los propios Estados Unidos, que hoy los respaldan, lo han catalogado de terrorista y hasta una recompensa pedían por él. De repente se convierte en un aliado. Pero era ¿cómo es que le llamaban? El degollador. El rebanador de cuellos. Imagínese. Ese era el rebanador, y todo el mundo sabe que lo hacía. Perseguía cristianos. Todavía incluso ahora, cuando asumió el gobierno en Siria,
hay denuncias de persecución a cristianos, de asesinatos de cristianos. La prensa internacional occidental no se hace eco de esto porque es un aliado ahora. Antes, cuando no era aliado, era un criminal, ¿verdad? Ahora ya no. Las posiciones maniqueas. Ya ahora es un hombre que se blanqueó con un traje occidental, Se bajó una la corbata barba. occidental, una barba ahora bien cuidada, y entonces ahora le han lavado el rostro y le han lavado su historia, ¿verdad? De degollador. Perfecto. En Medio Oriente hay un actor muy importante que forma parte del eje de la resistencia que se llama el Hezbollah libanés. Bien, para la Fuerza del Pueblo, su liderazgo y su Secretaría de Asuntos Internacionales, ¿el Hezbollah es un partido político armado o es un grupo terrorista? Es que eso depende de quién lo vea. La Fuerza del Pueblo. Nosotros no hemos analizado todavía ese tema y no hemos asumido una posición en torno a Hezbollah, pero sí te diré que para el mundo árabe, Hezbollah es una organización que defiende los intereses de los árabes. Para Occidente es un grupo terrorista. Pero aquí tengo que decir que Mandela era un terrorista para los Estados Unidos. Efectivamente, y para Occidente. Y ahora es un héroe. Premio Nobel de la Paz. Marcó hito en la historia del... Pero era un terrorista, perseguido por Occidente, apresado por Occidente, por defender los derechos de la mayoría negra en África. Entonces, era un terrorista. Ya no es un terrorista, es un referente, ¿verdad?, de un luchador por la igualdad y por la paz. Pero era terrorista. Entonces, todo depende de los intereses de quien lo diga, o de quien lo defina, o de quien lo catalogue. Perfecto. Hay otro conflicto en Medio Oriente que no es muy comentado, señor Manolo, pero es el caso del conflicto yemenita. Hay dos beligerantes muy importantes. Vamos a ver cuál de los dos la Secretaría Internacional siente simpatía o defiende su causa. Está por una parte los golpistas yemenitas hutíes de Ansar Allah, que controlan de facto la capital de Yemen, Sanaa. Y está su contraste, que es el gobierno de Abd Hadi, que se encuentra en el exterior, en Arabia Saudita, que la mayoría de Occidente lo apoya. Si tendríamos que elegir de la Fuerza del Pueblo cuál de estos dos, yo sé que es muy difícil, ¿a cuál de los dos usted apoyaría? ¿A los Ansar Allah, a los yemenitas o al gobierno reconocido por la comunidad internacional como Hadi? Mira, tú sabes que aquí volvería a decirte que ahí lo que habría que hacer es un análisis de lo que ocurre sin comprometer la posición de la Fuerza del Pueblo, porque en torno a ese tema no hemos hablado institucionalmente, orgánicamente. Pero allí hay una confrontación del mundo occidental con el mundo no occidental que se da prácticamente en todos los escenarios. Los hutíes, ¿a quién responden? A Irán y al mundo árabe, o por lo menos a una corriente religiosa del mundo árabe. Y por el otro lado está el gobierno que reconoce el mundo, que está en Arabia Saudita, que tiene respaldo de Occidente, de los Estados Unidos. De hecho, los hutíes bombardean de manera permanente las embarcaciones occidentales, básicamente estadounidenses o israelíes. Entonces, es un tema un poco complicado que yo creo que debe resolverse en el marco de las Naciones Unidas. Perfecto. Hay una causa que también es poco discutida, pero es muy importante en Medio Oriente, que es la causa kurda. Bien, de acuerdo a la visión de la Fuerza del Pueblo y su liderazgo, ¿ustedes apoyan la creación de Estado kurdo? ¿No apoyan la creación de Estado kurdo o apoyarían una autonomía para los kurdos en la región? Mira, tú me haces preguntas muy específicas sobre temas que no hemos tenido la oportunidad de discutir como partido, porque nosotros en materia de política internacional disponemos que se respete el derecho internacional y eso son cosas genéricas, y en el marco de lo que hemos planteado entonces abordaríamos cada caso de manera concreta. Pero lo de los kurdos es una desgracia, porque andan rodando por el mundo. Están en diferentes países, son una etnia que quieren tener tienen una identidad, pero no tienen un Estado. Están en Siria, están en Medio Oriente, distribuidos por Medio Oriente, tienen una causa, y una causa con la que no simpatizan el resto de países donde ellos están. Y eso yo pienso que también debe dirimirse en el seno de las Naciones Unidas. No tenemos una posición respecto al tema si nosotros creemos que
hay derecho, las minorías tienen derecho igual que las mayorías, y en el marco de lo que establece el derecho internacional y el respeto a las minorías, el respeto a la autodeterminación, debe tomarse una decisión respecto al tema kurdo. Perfecto. Hace unos años hubo un tema muy importante en Afganistán. Los talibanes perpetraron un golpe de Estado y derrocaron al poder. Para la Fuerza del Pueblo y su secretaría, ¿los talibanes son unos golpistas o son el actual gobierno reconocidos de ese país? Bueno, dieron un golpe, asumieron el gobierno, se han ido consolidando en el gobierno, derrotaron al país más poderoso del mundo porque fue una derrota militar. A esa se añade la derrota militar de Vietnam. Son similares esas derrotas. Recuérdate que cuando Vietnam, los helicópteros salían huyendo desde la embajada. Y hubo una imagen muy parecida. Hay una imagen muy parecida ahora cuando salieron los estadounidenses de Afganistán, parecido, casi un calco, ¿no?, de lo que pasó en Vietnam. Entonces ellos, los talibanes triunfaron en una guerra, son el gobierno, tienen el reconocimiento de muchos países, se han ido legitimando con su estilo, con su forma de gobernar. Perfecto. Vamos con el genocidio armenio, ocurrido para algunos el siglo pasado, antepasado. Entonces es un tema muy controversial. Ha habido estados que los apoyan, ha habido provincias también que, por ejemplo, hay estados de Estados Unidos que apoyan sí o no el genocidio armenio. Para la Fuerza del Pueblo, ¿ustedes apoyan el genocidio armenio, sí o no? Bueno, pero apoyar un genocidio. O sea, ¿lo reconocen? Vamos a decir, ¿ustedes reconocen que hubo una especie de genocidio contra los armenios, sí o no? En Armenia uno tendría que colocarse en el referente histórico para, yo no sé si para asumir una posición, pero por lo menos para acercarse, aproximarse a lo que uno piensa sobre el conflicto. Es un conflicto viejo, se produjo en 1913, por ahí, hasta el 25, creo. Y era en la decadencia del Imperio Otomano. Y bueno, cuando un imperio está en decadencia hace de todo. Y lo que pretendía era una limpieza étnica. O sea, que el Imperio Otomano, como todo imperio, impone sus valores, idioma, cultura, sus valores. Y cuando se siente ya en una situación de declive, reacciona de esa manera. Y yo creo que eso fue una reacción del Imperio Otomano ante su inminente colapso. Y ciertamente, a mi juicio, no quiero aquí comprometer al partido, ciertamente hubo persecución, ciertamente hubo exilio, ciertamente se mató a personas durante ese proceso en Armenia. Es lo que uno puede ver cuando revisa el acontecimiento desde el punto de vista de lo que dicen los historiadores. Perfecto. Hubo un hecho que marcó para mí la política exterior dominicana en los últimos 25 años, fue el reconocimiento de China como una sola. Bien, para la Fuerza del Pueblo, ¿Taiwán es una provincia china o es un país totalmente independiente? Mira, los Estados Unidos reconocen la política de una sola China, pero necesitan el mayor de los portaaviones que tienen en el mundo. Y el mayor de los portaaviones que tienen en el mundo, como dijo el comandante de la guerra de Corea, ¿cómo se llama? Bueno, que él fue que dijo que ese era el mayor portaaviones de los Estados Unidos. Entonces, aunque ellos reconocen la política de una sola China, ellos quieren tener ahí, ¿verdad?, un portaaviones para defender sus intereses lejísimos de los Estados Unidos. Y evidentemente que ellos, los propios Estados Unidos, reconocen que eso es una provincia de China, porque reconocen la política de una... recordar eso. Sí, es una sola China, y la reconoce. Todo el que tiene relaciones diplomáticas con China se adhiere a ese principio
de la política exterior de China, de que China es una sola y que por lo tanto Taiwán es una provincia de China. La República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con China y el establecer relaciones diplomáticas con China reconoce la política de una sola China y reconoce implícitamente que Taiwán es una provincia de China. Por eso se rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, aunque no creo que se hayan roto las relaciones comerciales de manera definitiva. Creo que todavía hay intercambios comerciales con esa provincia de China. Perfecto. En el este europeo hay un conflicto muy importante que está viviendo entre los beligerantes entre Rusia y Ucrania, vamos a ponerlo así, esos dos actores. ¿Ustedes están de acuerdo o están a favor? Pero antes de... Adelante. Que hay algo que yo debo aclarar para que no haya una adelante. con relación al tema Disculpa. de Taiwán. Fíjate el origen de Taiwán como república. El origen de Taiwán como república es la derrota de Chiang Kai-shek y el Kuomintang. ¿Qué hace el Kuomintang? Se refugia ante la derrota frente al Partido Comunista y Mao, se refugian en la isla. ¿Pero con qué intención se refugia Chiang Kai-shek en la isla? No es para quedarse ni crear una república. Es para reorganizarse y volver a territorio continental y derrotar a Mao Zedong y al Partido Comunista. Nunca el Kuomintang, ni Chiang Kai-shek, ni su hijo, ni Ma Ying-jeou, luego que fue presidente con el que tuve el honor de conversar cuando era presidente de Taiwán, tenían la intención de independizar a Taiwán de China. Los que salieron nunca fue su intención. Quien lo ha intentado hacer es el partido, me parece que se llama Demócrata Popular. Que son los liberales, creo, los nacionalistas. Sí, nacionalistas, son nacionalistas. Son los únicos que se han atrevido a hacer ese planteamiento. Pero el Kuomintang, que ha sido el partido tradicional que salió de China con la idea de la reunificación, no tienen esa intención. Incluso los del partido Kuomintang, incluyendo Mao Ying-jeou, han mantenido unas relaciones bastante estrechas con Beijing. Ma Ying-jeou ha visitado China varias veces, ha estado recientemente allá, han estado los dirigentes del Kuomintang. Hay una especie como de acercamiento entre ambas realidades porque Kuomintang, como partido comunista, que fueron los protagonistas fundamentales para enfrentar la invasión incluso de los japoneses, porque la enfrentaron juntos, nunca han querido una separación entre esa provincia y la tierra continental. Entonces se leía muy bien. Importantísimo esta aclaratoria por parte del señor Manolo Pichardo, por algo secretario de Asuntos Internacionales de este importante partido. Volviendo al tema del conflicto del este europeo, sin duda alguna se están enfrentando dos beligerantes muy importantes, como es el caso ruso y ucraniano. Vamos a delimitarlo de esa manera. Para la Secretaría de Asuntos Internacionales de su partido, ¿ustedes están a favor de Rusia llevar a cabo esa invasión o están a favor de Ucrania en este conflicto? Mira, no es tan simple uno asumir una posición respecto al conflicto ruso-ucraniano, porque el conflicto ruso-ucraniano no es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un conflicto entre el mundo occidental, expresado en la OTAN, efectivamente, y Rusia, o el mundo no occidental, porque detrás de Rusia no solo está Rusia, está también China. Fíjate tú que cuando colapsó la Unión Soviética, y el presidente Mikhail Gorbachev firmó el acta de defunción, puso como condición al secretario de Estado entonces, Jim Baker, que la OTAN no debería extenderse hacia el este. Y aunque no se firmó un documento, hay documentos desclasificados ya que dan cuenta de que sí, que Jim Baker dijo que ni un centímetro hacia el este. Fue una promesa, ¿verdad? Tú dirás, bueno, pero las promesas, si no se escribe, no tienen ninguna validez. Pero cuando la crisis de los misiles no se escribió nada. No hubo ningún en Cuba no hay acuerdo. Hubo llamada. Y se ha respetado. Entonces, sí, los acuerdos, aunque no se escriban, se cumplen. ¿Qué ocurrió? El responsable para mí, y lo que voy a decir es como muy atrevido, yo no he escuchado a ningún analista internacional decirlo, de este conflicto es el presidente Clinton. Clinton. Sí, claro. Porque es Clinton que viola el acuerdo. Acuérdate que con Clinton es que se adhieren a la OTAN los países cercanos a Rusia, que antes eran
de Varsovia. Del Pacto de Varsovia, Polonia, por ejemplo. ¿Verdad? Donde se firmó el acuerdo, ¿no? Exacto. O sea, Polonia pasó a ser parte de la OTAN, pero fueron más lejos aún después. Luego los países bálticos que fueron parte de la Unión Soviética pasaron a ser de la OTAN. Pero cuando el presidente Clinton iba a tomar la decisión, algunos asesores le advirtieron de riesgo de esto. ¿Por qué? Porque ellos decían, si ocurriera eso, van a generar una situación a Rusia, porque Rusia se va a sentir amenazada en su integridad. No lo hará ahora, porque Rusia está muy debilitada, ¿verdad? Era cuando estaba el alcohólico frente a Rusia, Boris Yeltsin. Y además era un pro-estadounidense y se dice que los generales de Estados Unidos le daban órdenes a Boris Yeltsin y le daban órdenes a los militares, al glorioso Ejército Rojo. Entonces, esa situación, ellos le explicaron, va a derivar en un conflicto posterior. Imagínense, a finales del siglo pasado. Se lo advirtieron. Otros asesores del presidente Clinton le dijeron, presidente, si se toma esa acción, eso va a tener un impacto electoral. Y el partido va a retener el poder, el Partido Demócrata. Y le valió la Tomó la decisión, ¿verdad?, para favorecer a su partido, para mantener al partido en el poder, obvió lo otro. El conflicto que se daría en el futuro. Y así ocurrió. ¿Qué ocurrió? Bueno, estos países que he mencionado fueron parte de la OTAN, pero ya querían que Georgia, ya querían que Ucrania, ¿verdad? O sea, ya en la frontera, en la misma frontera de Rusia, fueran parte de la OTAN y ya empezó Rusia a sentirse amenazada en su integridad territorial, amenazada en su soberanía. ¿Y qué ocurrió? Se dio un fenómeno que mucha gente obvia y es el conflicto la revuelta del Maidán. ¿Por qué se da la revuelta del Maidán en Ucrania? Bueno, porque el presidente que en ese momento estaba tenía un acercamiento con la Unión Europea, un acuerdo comercial, básicamente. Pero ese acuerdo comercial, tú sabes que es la antesala de la OTAN. Un acuerdo comercial, y ese acuerdo comercial de repente lo rompe para acercarse a un acuerdo con Rusia. ¿Qué hace Occidente? ¿Qué hace Europa y Estados Unidos? Empiezan a provocar todos estos incidentes, a financiar esto que se llamó el Maidán, protestas y todo ello contra el presidente, lo sacan del poder mediante un juicio en el Congreso e instalan entonces gobiernos pro-occidentales. Bien, pero vienen los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk 1 y 2, con el conflicto en el Donbass y eso, Crimea. Pretendía poner fin al tema de Crimea y a las revueltas que habían en estos países que tienen una mayoría de personas que hablan ruso y que se sienten más rusos que ucranianos, ¿verdad? Porque que hay una idea equivocada con relación al tema de Crimea. Crimea era parte de Rusia. Quien le regala a Crimea a Ucrania es el presidente Stalin. No, es el presidente Nikita Khrushchev. Porque acuérdate que Nikita Khrushchev era ucraniano. Entonces, lo importante de la historia para sí, entonces él le cede a Crimea a Ucrania. ¿Y cómo lo vendo? Como un símbolo de unidad de la Unión Soviética. Somos una sola cosa. No importa que tú estés en territorio ruso, no importa que tú estés en territorio ucraniano, somos lo mismo. Hay algunos analistas que dicen que esa fue la idea. Otros dicen que no, que la idea era darle un poquito de fortaleza a su tierra natal, ¿no? Y bueno, pero en fin, ese es el origen de este conflicto y de la incursión de Rusia ya, ¿no? Me siento amenazado, me están acorralando, ya me tienen acorralado por el Báltico, ahora me van a acorralar por aquí, yo tengo que sobrevivir. Y él advirtió varias veces, incluso la propia Merkel, en declaraciones y en su propio libro de memorias, dice que los acuerdos de Minsk no se hicieron para cumplirse, se hicieron para que Ucrania ganara tiempo frente a Rusia. Importantísimo. Lo dijo. Está ahí, en los medios. O sea, timaron a Rusia. Los acuerdos no se hicieron para cumplirse. Entonces, Rusia sabía todo el movimiento que tenía la OTAN, todo el movimiento que tenía Occidente y reacciona, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, Ucrania ha perdido la guerra Occidente, Europa básicamente, porque ahora Trump dice que esa no es su guerra, que será la guerra de Biden, ¿verdad? Sin embargo, están buscando una salida
para que Occidente no se sienta humillado. ¿Qué hacer? Un alto al fuego, ¿verdad? ¿O qué hacer? Una rendición definitiva. La rendición Europa no la va a aceptar y entrega de territorio. ¿Por qué? Porque sería una derrota de la propia OTAN y de Occidente. Ya de hecho es una derrota. Ya Ucrania perdió, ¿no? Lo que se está buscando es cómo bajarse para que no sea tan humillante como en Vietnam o como en Afganistán. Y menos en su patio trasero, que es Europa, ahí mismo. Así es, por supuesto. Importante, lo que usted habló de Clinton y los demócratas, es por algo, o quizás sea por eso, señor Manolo, de que en varias oportunidades lo ha hecho Trump, de que Putin no hubiese hecho esa invasión durante mi gestión en calidad de republicano. Quizás es un guiño que le hace a Putin, recordándoles a que rompieron ese acuerdo los demócratas de extender las fronteras de la OTAN hacia Europa. Pero oye, Jorge, es que el tema de lo que está haciendo Trump va más allá de Ucrania. Para Trump ya Ucrania no tiene ninguna importancia. Incluso la reunión que sostuvieron en Alaska el presidente Trump y el presidente Putin, el tema central ni siquiera fue Ucrania, eso se perdió. Trump lo sabe. Esa guerra se perdió, la perdió la OTAN. ¿Qué es lo que busca él? Oportunidad de negocio. Exploración de tierras raras. Tierras raras. Cómo usar el Báltico como un corredor para trasladar mercancías y para explotar también. Son otras cosas que se están discutiendo ahí. No es Ucrania. Zelensky no tiene importancia. No tiene ninguna importancia en esto. Para la Unión Europea sí, porque los europeos lamentablemente tienen un liderazgo que da lástima. No tienen liberales. No tienen identidad propia tampoco. Han perdido identidad propia. O sea, da pena esa reunión de los europeos con Trump. En la Casa Blanca del Escuelita. Eso da vergüenza. Es un mensaje. Vergüenza. O sea, ¿cómo es posible? Allí todos, como en la escuelita, esperando el dictado. O sea, ahí no estuviese un Charles de Gaulle sentado así, tranquilo, ni un Winston Churchill. No, jamás en la vida. Eso es Macron. Y la von der Leyen, que no sabe ni qué quiere. Pero entonces, lo que está buscando Trump es como ser un actor importante en un mundo reconfigurado. Porque, bueno, ya Estados Unidos no podrá ser el hegemón. Ya no será el país de mayor influencia. Pero no me voy a quedar fuera. Vamos a ver cómo quedo yo en el tablero. Rusia, después de las sanciones de la incursión en Ucrania, se ha fortalecido, ¿no? Y ha desplazado otras economías. Como la propia economía inglesa. Entonces, ya es una realidad económica, ya es una realidad en el tablero geopolítico, y lo que se está pretendiendo, y quizás en la celebración de la victoria en China, se reúnan el presidente Trump, el presidente Xi Jinping y el presidente Vladimir Putin, y eso es un mensaje claro. Importantísimo. Sin duda alguna, los principales actores de esta estructura internacional. Así es. Vamos a continuar con el programa. Importantísima esta aclaratoria porque nos enseña un poco del por qué ocurren estas cosas. Habló de Crimea, vamos a seguir con el tema de las decisiones. ¿Para la Fuerza del Pueblo Crimea es territorio ruso o territorio ucraniano? Entendimos la aclaratoria. Bueno, lo que pasa es que Crimea realizó voy a dar el dato, no quiero decir estamos o no estamos, un referéndum. ¿En qué año fue? Después de la 2014. De Minsk fue. 14 creo. Bueno, no tengo la fecha precisa. Sé que fue durante el gobierno de Obama. Sí. Posterior a los Minsk. Se hizo Tú sabes que la mayoría de los que viven ahí hablan ruso. Y se sienten rusos. Porque fuera ruso, eso fuera territorio ruso. Y los prorrusos, o sea, los que votaron por la adhesión a la Federación Rusa, me parece que el 95 o 96% de sus habitantes. Bueno, casi unánime. Ya, o sea, ahí no hay nada que decir. Y a partir de ahí, como ellos votaron por la adhesión, su población, bueno, son parte de la Confederación Rusa. Así lo vemos. Perfecto. Vamos a retirarnos un poco de Europa, vamos a África. Sobre el Sahara Occidental, ¿usted apoya la determinación de que Marruecos tiene soberanía sobre ese estado o apoya esa república saharaui democrática? Mira, yo soy bochista de formación, y Bosch siempre defendió el proceso de liberación nacional del pueblo saharaui. Por lo tanto, estoy comprometido
a defender la lucha del pueblo saharaui por su independencia. Importante, no sabía ese dato. Así es. Importantísimo. Juan Bosch siempre defendió la lucha del pueblo saharaui por su independencia. Y la autodeterminación de los pueblos. Así es. Vamos a Asia, un conflicto muy antiguo, señor Manolo, entre India y Pakistán. Uf. Bien, si tendría que colocar a la fuerza del pueblo entre estos dos beligerantes o quien tiene la razón, ¿cuál de los dos de estos actores usted cree Mira, que...? volvemos a lo mismo. Hay un hecho histórico ahí que no puede uno obviar. Cómo nace Pakistán después de la independencia de la India, porque era una sola cosa. Y esa situación la crearon los ingleses. Importantísimo. Porque muchas de las cosas de los conflictos que hoy vive el mundo fueron una creación de los ingleses, porque lo que pasa en Palestina fue una creación de los ingleses. Y de los franceses. Lo que pasa, sí, de los otros franceses, pero básicamente el imperio inglés, que era dominante en ese momento. Y bueno, y fue una creación de ellos. Nosotros no quisiéramos asumir una posición respecto a si es India o si es Pakistán. Es un conflicto de raíces históricas en el que nosotros, insisto en esto, creemos que debe todo resolverse en el marco del derecho internacional. Perfecto. ¿Verdad? Porque es un conflicto muy, muy complejo que tiene que ver con temas religiosos. Importantísimo, sectario, Religioso. totalmente opuesto. Incluso por eso se crea Pakistán, por un tema religioso, que cuando se independizó Inglaterra, recuerda que muchos musulmanes murieron tratando de trasladarse a un sitio donde era de dominio musulmán. Eso fue un desastre total, pero nosotros creemos que eso debe resolverse en el marco de lo que establece el derecho internacional. Perfecto, vamos a nuestra región, vamos a alejarnos de esas regiones un poco conflictivas. En El Salvador, señor Manolo, hay una, vamos a decirlo así, una guerra de las pandillas llevadas a cabo por el gobierno de ese país. Para ustedes apoyan esas operaciones que lleva a cabo Bukele contra las guerrillas o piensan que sin duda alguna están violando los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tratos denigrantes e injusticias sociales contra esos actores? Mira, lo primero que yo quiero decir aquí es que Bukele es un presidente inconstitucional. Se reeligió con una prohibición constitucional. Y ahora, después que minó el Congreso, porque hay que recordar también, porque la gente olvida fácil y la gente se apasiona y las noticias los envuelven, y entonces no pierden el sentido crítico. Y acuérdate que cuando Bukele gana las elecciones, que la ganó de manera abrumadora, toma el Congreso con los militares, porque no le querían aprobar una ley, porque no tenía mayoría. Él tomó el Congreso, se sentó en la silla donde iba el presidente del Congreso e intimidó a los legisladores. Que para algunos podría ser una especie de golpe de Estado también. Eso fue un autogolpe. Autogolpe. Eso es un autogolpe. O sea, tú tomas el Congreso militarmente para que te aprueben una ley, es un autogolpe. Luego, te reeliges con una prohibición constitucional. Entonces, no hay seguridad jurídica allí. No hay seguridad jurídica. Es cierto que él ha controlado las pandillas, pero lo que dicen las organizaciones de los derechos humanos es que a costa de la violación de los derechos humanos han muerto un montón de personas en las cárceles que se han comprobado que son inocentes, que no eran pandilleros. Eso es grave. Pero además actúa como un, ¿cómo diría yo? Como un cónsul de los Estados Unidos. O sea, los presos de Estados Unidos los pueden mandar a las cárceles. O sea, ¿dónde está el tema de la soberanía como país? Y además, ¿qué es esto? Entonces, y hay muchas cosas que no se dicen. Todo lo que pasó con el Bitcoin, que han tenido que volver al dólar de nuevo, y que se perdió un montón de dinero, y que la economía no va bien. O sea, pero hay un relato en los medios de comunicación y la gente, como no investiga, como no lee, ni tiene sentido crítico, anda lanzando consignas partiendo de los posts que pone Bukele en las redes sociales. En las redes sociales. Perfecto. Sucintamente, ¿las Malvinas son argentinas o británicas? Argentinas.
Perfecto. Pero te lo voy a decir. Adelante. Las Malvinas están a 300 kilómetros de tierra continental argentina y a 12.000, como 900, casi 3.000 kilómetros de territorio británico. De Inglaterra. O sea, esos son todavía los residuos del imperio más extenso de la historia de la humanidad. Porque, a ver, el que se prolongó más en el tiempo fue el romano, que duró más de 1000 años. Pero el más extenso ha sido el inglés. Tenía territorio en todos los continentes. La Pax Británica, señor Manolo. Así es, en todos los continentes. Seguimos en la región. Hay una disputa territorial entre Guyana y Venezuela sobre el Esequibo. ¿Ustedes, en su calidad de Fuerza del Pueblo, apoyan a Venezuela en esta disputa o apoyan a Guyana? Mira, nosotros como partido no hemos fijado ni hemos discutido esto. Conozco muy poco de lo que ocurre con el Esequibo y el conflicto que hay entre Guyana y Venezuela. Lo que sí yo veo que hay un interés económico, yo veo que ya hay mucho petróleo, ¿verdad? Y ya yo veo que los Estados Unidos están apoyando muchísimo ¿A dónde hay petróleo? a las Guyanas, pero no hay ningún interés en Haití, porque en Haití no hay petróleo, en desafortunadamente. Haití no hay oro, en Haití no hay nada. Entonces, donde hay los grandes conflictos y donde hay interés de las grandes potencias es donde hay recursos como petróleo, como oro o como tierras raras ahora, ¿no? Que son, como decíamos ahorita, parte del interés de una solución al conflicto en Ucrania. Perfecto. En reiteradas oportunidades, el gobierno boliviano ha insistido que tiene un derecho para su salida al mar, pero Chile no necesariamente está obligada a ofrecerle territorio soberano. Para la Fuerza Pueblo, ¿ustedes están de acuerdo de que Chile debería darle una salida al mar? O, sin duda alguna, la segunda opción, Chile sin duda alguna no debería ceder territorio soberano a Bolivia. Mira, para mí América Latina es una gran nación. ¿Qué define una nación? Historia común, personajes comunes y muchas cosas, como la música, como el idioma. Nosotros somos una gran nación, América Latina. Y como la patria grande, como muchos le llaman, yo creo que ese tipo de conflictos territoriales debemos resolverlo en el marco de la hermandad. ¿Qué significaría para Chile ese gran gusano que va desde el norte, del sur hasta el extremo, cederle una salida a Bolivia, que bueno, perdió ese territorio en una guerra, pero la mayoría del liderazgo latinoamericano, de los latinoamericanistas, de los que procuran la integración de América Latina, estamos de acuerdo en que Bolivia tenga salida al mar. Perfecto. Hay un estado en Centroamérica llamado Belice, del cual Guatemala, que usted conoce muy bien esos países de la región por su tema parlacén, reclama como una gran parte como propio. ¿Usted está de acuerdo con la posición de guatemalteca o defiende la soberanía de Belice? Tú sabes que Belice es uno de esos injertos ingleses. Volvemos con Inglaterra. Inglaterra tiene presencia, ha generado conflictos en todas partes. Ese es un conflicto dejado por Inglaterra, porque originalmente Belice es guatemalteco. Luego los ingleses tomaron ese territorio, lo fueron ocupando y se lo quedaron. Impusieron allí su idioma, parte de su cultura. No creemos que tiene la cultura inglesa porque es muy caribeño, pero bueno, Belice se ha más o menos independizado, porque no es completamente independiente, pero yo creo que el reclamo de Guatemala es justo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de que ya ha perdido el plebiscito? Lo han perdido ya los guatemaltecos un par de veces. Eso pasa como en las Malvinas, que se pide un plebiscito, pero entonces tú lo que haces para ganar el plebiscito es que me trasladas tu población. Lo que pasa en las Malvinas, o sea, los ingleses trasladan, sustituyen la población, y bueno, y tú tienes población inglesa y tú vas al plebiscito, vas a ganar los ingleses. Entonces, ese plebiscito no tiene ninguna validez. Lo que tiene validez es la relación histórica con el territorio. Y por eso nosotros decimos que las Malvinas son argentinas. Y me atrevo a decir aquí, que yo no lo he dicho nunca, por primera vez, que creo que Guatemala debe tener soberanía
sobre Belice. Perfecto. Vamos con las bases estadounidenses en territorio cubano, en Guantánamo. ¿Usted apoya de que esas bases deberían quedarse ahí por un acuerdo suscrito entre hace muchísimo tiempo entre Washington y La Habana o no? ¿Deberían ser abandonadas y apoya la parte cubana de que ese territorio es soberano? Es que yo creo que nosotros, nuestra declaración de principios abogamos por la defensa de la soberanía, autodeterminación de los pueblos. Ningún país tiene que tener bases militares en otro contra su voluntad. O sea, tú quieres tener una base militar que me parece hasta humillante, pero con algún propósito, ¿verdad? De cooperación con el crimen organizado, lo que tú quieras, como tú lo quieras justificar. Bien, pero el Estado está de acuerdo. Pero imponer una base militar, eso va contra la soberanía y contra lo que nosotros creemos como fuerza del pueblo. Pero Estados Unidos tiene 700 bases militares en el mundo. Hay algunos analistas que dicen que son 1000. Y muchas de esas están Sí. en Medio Oriente y rodeando Irán. En todas partes, en todas partes. Vamos con la siguiente pregunta. Estamos por terminar, señor. Pero no es en Cuba nada más, también tienen una base militar en Honduras. Importantísima, Hay una base antiquísima, militar en Honduras, claro. estratégica, por cierto. Sí. ¿Kosovo es independiente o forma parte de Serbia? Bueno, mira. Ahí vienen otra vez los conflictos históricos. Kosovo era una provincia serbia. Y ahí a veces yo suelo hacer un símil con Haití. Interesante. Sí, porque acuérdate que Kosovo era una provincia serbia. Un tema étnico y también sectario. Claro, por ejemplo, los albaneses que vivían una crisis porque de los países de la órbita socialista, el más pobre era Albania. No sé por qué, era el más pobre. Entonces los albaneses migraban a Serbia y se fueron mudando a esa provincia que hace frontera con Albania. De repente llegaron a ser más que los propios serbios. Se convirtieron en mayoría y empezaron a reclamar la independencia. Yo recuerdo que Milosevic, Importantísimo general yugoslavo, ¿no? Serbio. sí, presidente, fue presidente de Serbia. Controversial. Sí, controversial porque él luchó contra las intenciones de independencia de la provincia de su país. Y de Yugoslavia también. Y de Yugoslavia. Perfecto. Bueno, la OTAN lo apresó y murió en una cárcel por defender la integridad territorial de su país. Por defender la integridad territorial de su país. Héroes para unos, Sí, asesinos así para es. otros. Dicen que bueno, que incurrió en crímenes de lesa humanidad, pero yo vuelvo y repito aquí que Mandela era un terrorista, ¿verdad? Todo es dependiendo de cómo tú lo veas. Y hoy no es un terrorista, hoy es un héroe y un referente. Entonces, eso hay en la historia del nacimiento de Kosovo, una provincia serbia ocupada por ciudadanos de otros países que reclaman luego su independencia. Hay mucha gente que hablan de Haití y la República Dominicana y se refieren, yo lo he hecho antes también, a esta cuestión que se vivió en Serbia. Una población que va ocupando un territorio, de repente cuando son mayorías, reciben el respaldo para la independencia del territorio de la comunidad internacional, como ocurrió con Serbia, que recibió el respaldo, diría yo, de la comunidad internacional, que para mí en ese momento la comunidad internacional era Occidente. Ya eso ha variado un poco, porque hay otros actores que no responden a los intereses de Occidente. Entre ellos Rusia, importantísima relación de los rusos y los serbios por el tema sectario. Así es. Chipre del Norte es una república muy poco reconocida por la comunidad internacional, señor Manolo. ¿Usted la apoya como independiente o piensa que debería formar parte de la República Greco-Chipriota? Es que eso está muy complicado. Ahí está Siria, está Grecia, uno reclama una parte, el otro otra parte, y hay una cuestión... Turquía, importantísima influencia. Turquía. Bueno, que viene heredado también del Imperio Otomano. Porque ese es el tema. No Siria, Turquía. Y viene heredado esa situación porque era territorio otomano, ¿no? Y entonces ahora la reclaman los griegos. Y hay ese conflicto de que esa pequeña isla está dividida en dos, ¿verdad? Una parte que es pro
turca y otra pro-griego. Una pro-griega y otra es pro-turca. Entonces ahí hay una situación. Hay la idea de que se legalice como la parte de manera institucional y lo reconozca la comunidad internacional, la parte griega que se quede como de Grecia y la parte turca que lo siga haciendo. Bueno, pero nosotros ahí, yo repito lo que he venido diciendo, es una constante. Aquí yo creo que debe respetarse el derecho internacional. Yo creo que esos conflictos deben dirimirse en el marco de las Naciones Unidas. Perfecto. Penúltima pregunta, y creo que también es la misma respuesta que la anterior. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia es igualmente un conflicto heredado de la Unión Soviética. Ustedes están a favor del conflicto que hay en la región del Karabaj. ¿Ustedes apoyan la parte de Serbia, la parte de Armenia o la parte azerí de Azerbaiyán? Mira, tú sabes que hace poco vi que el presidente Trump se reunió con ellos, ¿no? Importantísimo. Sí. Y le puso fin a ese conflicto, parece. Sí, hubo una reunión con los dos presidentes de estos países y el presidente Trump. Y aparentemente han llegado al término del conflicto, pero la verdad, uno nunca sabe porque ese conflicto es histórico. Como todo, hay raíces históricas, sectario, étnico y todo. Entonces, habría que ver, porque además yo pienso que Trump está haciendo un gran esfuerzo por parecer ante el mundo como el gran conciliador, porque anda detrás del Premio Nobel de la Paz. Importantísimo. Tiene una urgencia de subir al cielo, ¿verdad? Claro, entonces él anda viendo dónde hay conflicto y convoca una reunión pero habría que ver si en la práctica se resuelven. Si eso no es fotografía para posicionarse como un candidato sólido a ganar el premio. En Camboya Italiana lo logró con los azeríes. Pero ese premio Nobel está muy desacreditado. Obama tiene el premio Nobel y lanzó guerras preventivas. Efectivamente, en Libia. Eso está muy desacreditado. La última pregunta tiene que ver mucho con República Dominicana. ¿Usted apoyaría presuntamente, vamos a imaginarnos este escenario, señor Manolo, el ingreso de República Dominicana a los BRICS? ¿Sí o no? Pero claro que sí. Mira, yo debo aclarar lo siguiente. La República Dominicana, como un país de economía pequeña, tiene que tener una política exterior pragmática. Nosotros no podemos adherirnos a nadie. Si bien tenemos que tener unas relaciones buenas, distendidas con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, pero también tenemos que tener unas relaciones buenas, comerciales, diplomáticas con China, que es un país, diríamos, la segunda economía más importante en términos de PIB nominal. La primera economía en términos de paridad de poder adquisitivo. Es la primera economía. Entonces, tú tampoco puedes tener una relación lejana con Rusia, que entra como un actor fundamental. Pero los BRICS es una realidad, donde se va creando un nuevo mercado y donde el protagonista para mí es el proyecto, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que envuelve países de todas partes, países en África. Yo siempre digo que el proyecto de la Franja y la Ruta ha transformado muchos países africanos con obras de infraestructura, con puertos, aeropuertos, carreteras, industria y todo. Incluso hay obras de infraestructura en África que son mejores y más importantes que muchas obras de infraestructura en países desarrollados. Entonces, América Latina también es parte de la Franja y la Ruta. Son 21 países de América Latina que son parte de la Franja y la Ruta. La propia decadente Unión Europea es parte incluso de manera indirecta, aunque no directamente, de la Franja y la Ruta, sobre todo de lo que yo llamo la Franja y la Ruta digital. Entonces, aislarnos de estos procesos de cambio a nivel global no tiene sentido. Nosotros tenemos que diversificar nuestras relaciones, nuestra presencia en los diferentes foros y organismos multilaterales. Perfecto. Bueno, no me queda más nada sino agradecerle por su tiempo, señor Manolo. Yo creo que pasó la prueba. Aunque no había buenas preguntas ni malas, para mí ha sido un honor y lo voy a comprometer ante las cámaras de que
a este programa y profundizar un poco más de geopolítica. Le dejo las cámaras para que invite a nuestros seguidores a que lo sigan en sus redes sociales y todo esto. Bueno, sí, tengo presencia en en Instagram, en Facebook, en fin. Así es que me pueden seguir a través de Manolo Pich o Mapich. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Y a ustedes, hasta entonces.